Buenas noches. Vamos a hablar hoy del material tema 2, lección 3. Vamos a compartir la pantalla. Es muy sencilla esta parte. Aquí la tenemos. Ya le hice las correcciones de rigor. Puede ser que surja otra en el camino. Bueno, esta es la tercera parte del tema de 2 de variables aleatorias unidimensionales. El tópico central es función de distribución acumulada. Supongamos que X mayúscula es una variable aleatoria, discreta o continua. La función de distribución acumulada de la variable X es una función f mayúscula que se define de la siguiente manera. F grande o F mayúscula de X pequeña es la probabilidad de que la variable X grande tome un valor menor o igual que X pequeña, donde X pequeña es un número real cualquiera. Es decir, que la función de distribución acumulada está definida para todos los números reales y cada valor de la función es la probabilidad acumulada hasta el punto X pequeño. Vamos al caso discreto. Supongamos que X es una variable discreta. Eso significa que su recorrido es finito. X1, X2, hasta XK, o infinito contable. Y supongamos que esa variable, su función de probabilidad es F chiquito. Vamos a usar la abreviatura de FDA para función de distribución acumulada. La función de distribución acumulada de una variable discreta X viene dada por esta expresión. El evento X grande menor o igual que X pequeño incluye a todos los valores de la X, de la variable X, a lo que estamos llamando X sub I, que sean menores o iguales que X pequeño. Entonces, para calcular la probabilidad de que X grande sea menor o igual que X, sumamos la función de probabilidad sobre todos los puntos X sub I del recorrido de X, que sean menores o iguales que X. Es decir, sumamos las probabilidades puntuales de los puntos X sub I, probabilidades individuales de los puntos X sub I, que sean menores o iguales que X pequeño. Un primer ejemplo. Supongamos que X es una variable discreta con esta distribución. La variable toma los valores 1, 2, 3 y 4 con probabilidades 0,4, 0,3, 0,2 y 0,1. Vamos a construir la función de distribución acumulada. Desde menos infinito hasta 1, es decir, para X menor que 1, en ese intervalo no hay ningún valor de la variable. Por lo tanto, la función de distribución acumulada toma el valor 0, porque todos los números reales en el intervalo de menos infinito a 1 no son posibles valores de la variable y por lo tanto sus probabilidades son 0. O sea, no hay ningún valor de probabilidad mayor que 0 que tengamos que sumar. El siguiente intervalo es desde 1 hasta 2 sin incluir a 1. Si X pequeña es un número en ese intervalo, entonces f de X chiquita
es el valor de la probabilidad de que x valga 1, es decir, la función de probabilidad en el punto x chiquita igual 1, y vale 0,4. O sea, en ese intervalo solamente está incluido el valor x pequeña igual 1. Es el único sumando que tenemos que tomar en cuenta. Luego, cuando pasamos al siguiente intervalo, que será desde 2 hasta 3, sin incluir al 3, perdón, cualquier valor x pequeña, cualquier valor real x pequeña en ese intervalo, ¿qué valores de la variable x son menores o iguales que ese valor x pequeña? 1 y 2. Entonces tenemos que sumar las probabilidades, los valores de la función de probabilidad f de x, f chiquita de x en los puntos x chiquita igual 1 y x chiquita igual 2. Pero f de 1, este que estoy marcando aquí, es el valor que alcanzó la función de distribución acumulada en el punto x igual 1. Y a ese valor le sumo f de 2, la probabilidad de x igual 2. 0,7. De ahí el nombre de acumulada. Cuando llegamos a un determinado intervalo, el valor de la función es el que tenía en el intervalo anterior más la probabilidad del valor de la variable que esté en el intervalo bajo consideración. El siguiente intervalo de 3 a 4 sin incluir el 4, entonces de acuerdo a lo que acabamos de expresar, será el valor de la función f mayúscula en el punto x igual 2 y en el intervalo que estamos considerando solamente hay un valor de la variable, x igual 3. Y sumamos la probabilidad de x igual 3. 0,7 más 0,2 y ya hasta x igual 3 hemos acumulado una probabilidad, tenemos una probabilidad acumulada de 0,9 que vale para cualquier valor sin alcance x pequeña que no llegue a 4. Cuando llegamos a x igual 4, tenemos que considerar el intervalo 4 hasta más infinito. Entonces, lo que tenemos acumulado hasta x igual 3 es 0,9. Le sumamos la probabilidad de x igual 4, que es 0,1. Y cerramos en 1. O sea que la función vale 1 desde 4 en adelante. Ya hemos cubierto toda la distribución. Eso lo podemos resumir así. F grande de x chiquita, 0 para x menor que 1, 0,40 para cualquier valor x pequeña entre 1 y 2, 0,70 para cualquier valor x pequeña entre 2 y 3, 0,90 para cualquier valor x pequeña entre 3 y 4, y 1 desde 4 en adelante. Ahí está el gráfico de esa función. Es lo que llamamos una función continua a trozos o escalonada. Me explico. En x igual 1, la función alcanza el valor 0,4 y lo conserva hasta un punto muy próximo a x igual 2. En ese punto hay una discontinuidad, porque la abscisa x igual 2, su imagen f de 2, no es este punto que está aquí, es el extremo inferior del siguiente escalón, 0,7. Igual. En x igual 3, el valor de la función no es 0,7, es 0,9. Es decir, aquí hay una discontinuidad. En x igual 4, el valor de la función no es 0,9, es 1. Otra discontinuidad. Entonces, la función de distribución de una variable discreta es una función escalonada, continua a trozos, que tiene puntos de discontinuidad en los extremos de cada escalón. ¿Ok? Repito.
en x igual 2, x igual 3, x igual 4, hay que cuidarse. El valor de la función es el extremo, es la ordenada en el extremo izquierdo de cada escalón. Igual en x igual 1 también. A la izquierda en un punto muy próximo a x chiquito igual 1, la función vale 0. Bueno, esto que estoy recorriendo aquí, lo puedo considerar como otro escalón. Es decir, entonces hay discontinuidades en x igual 1, 2, 3 y 4. Ejemplo 2. Hay 3 empleados en una fábrica, esos 3 empleados los vamos a llamar A, B y C. Y ellos llevan sus cascos de seguridad al almacén para ser reparados. Luego de reparar los cascos, el empleado del almacén se los regresa a los 3 empleados al azar, en el orden A, B, C. Es decir, reparó los 3 cascos, agarra uno al azar y se lo da al empleado A. Elige otro al azar de los que quedaron y se lo da al empleado B, y el que quedó se lo da al empleado C. Si el casco del empleado A lo llamo 1, el casco del empleado B lo llamo 2, y el casco del empleado C lo asocio con el número 3, el espacio muestral es este que está aquí. ¿Qué significa 1, 2, 3? Que el casco 1 se le entregó al empleado A, una asignación correcta. Que el casco 2 se le asignó al empleado B, y que el casco C se le asignó al empleado 3. Es decir, los 3 cascos fueron entregados a sus dueños correctos. En cambio, este que está aquí, 231, ¿qué significa? Que al empleado A se le dio el casco 2, que no es de él. Que al empleado B, repito, al empleado A se le dio el casco 2, que no es su casco. Al empleado B se le dio el casco 3, que no es su casco, y al otro empleado se le dio el casco 1, que tampoco es su casco. Como la asignación de los cascos fue al azar, esos 6 puntos del espacio muestral los consideramos equiprobables, un sexto de probabilidad para cada uno. Y supongamos ahora que tenemos la variable x, número total de asignaciones correctas. Por lo que es lo mismo. Número total de cascos entregados al dueño correcto. Al empleado correcto. Vamos a ver cómo obtener la distribución de x. Muy sencillo. La variable x puede tomar los valores 0, 1 o 3. ¿Qué significa 0? Que ningún casco le fue entregado a su dueño. Es decir, que ninguna asignación de cascos fue correcta. ¿Qué significa 1? Que uno solo de los 3 empleados recibió el casco que le corresponde. Y 3, que los 3 empleados reciben el casco correcto. ¿Por qué no aparece x igual 2? Bueno, porque supóngase, si A y a B yo les di al empleado A y al empleado B les di el casco correcto, el casco que queda es del otro empleado. Obligatoriamente, si 2 empleados reciben su casco correcto, el otro también. Entonces x igual 2 no es un valor posible de la variable x. Esas probabilidades valen. La variable x toma los valores 0 con probabilidad 1/3, 1 con probabilidad 1/2 y 3 con probabilidad 1/6. ¿Cómo se determinan esos valores? Nos vamos al espacio muestral, vemos qué puntos del espacio muestral tienen como imagen un determinado valor de x y sumamos las probabilidades de esos puntos del espacio muestral. Por ejemplo, x igual 1. ¿Qué significa x igual 1? Que uno solo de los empleados recibió el casco que le pertenece. Hay 3 casos. Aquí el empleado 1 recibe su casco correctamente. El empleado A recibe su casco, que es el número 1.
pero los otros dos empleados no reciben el casco que les corresponde. Igual aquí solamente el empleado B recibe su casco correctamente y aquí solamente el empleado C recibe su casco. Ahí está explicado en el texto. ¿Okay? Fíjense que hay un solo caso de los 6 puntos de la ecuación muestral, hay uno solo en que los 3 reciben su casco correctamente. Aquí está, que es este punto. Un solo punto. Por eso esa probabilidad es un 6. En cambio, x igual 1, hay 3 casos de 6 y la probabilidad es un medio. Y x igual 0, hay 2 casos de 6, un tercio. ¿Cuáles son esos 2 casos? Este, que estoy marcando aquí, ¿verdad? Y este. 2 casos de 6. ¿Cuál será la función de distribución acumulada? Allí la tienen. Los valores de la variable son 0, 1 y 3. Entonces, el primer intervalo a considerar es x menor que 0, de menos infinito a 0. Ahí no hay ningún valor de la variable, la función f grande vale 0. Si x pequeña es un número real entre 0 y 1, el único valor de la variable en ese intervalo es x igual 0, que tiene probabilidad un tercio. El siguiente intervalo es de 1 a 3, porque no se les olvide que x chiquito igual 2 no es un posible valor de x grande. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Lo que tenemos acumulado hasta x igual 0, que es un tercio, más la probabilidad de que x valga 1, que es el único valor de la variable en este intervalo, que vale un medio. Un medio son 3 sextos, un tercio son 2 sextos, y nos queda 5 sextos. Cuando alcanzamos el punto x igual 3, lo que traemos acumulado es 5 sextos, le sumamos la probabilidad de que x grande valga 3, que es un sexto, y cerramos en 1. Entonces, desde 3 hasta más infinito, la función se mantiene constante e igual a 1. Ejemplo 3. Este ejemplo ya lo hemos tratado antes. Una máquina produce unidades de cierto tipo de artículos, se producen unidades hasta encontrar una defectuosa. Cuando una unidad del artículo es defectuosa, eso lo registramos como D, la letra D. Y si la unidad es buena, lo denotamos con la letra B. El espacio muestral es ese, ¿verdad? Primera unidad producida, defectuosa, un resultado. Primera buena y segunda defectuosa, las dos primeras buenas y la tercera defectuosa. Y así sucesivamente tenemos un espacio muestral infinito contable. Pongamos que x es la siguiente variable aleatoria. X es el número total de unidades producidas hasta obtener la primera defectuosa. Entonces, obviamente, X puede valer 1, 2, 3, puntos suspensivos. Se asume que la condición de cada unidad es independiente de las demás. Es decir, si la primera unidad es buena, la segunda será buena o defectuosa, independientemente de esa condición de la primera unidad. Y además que la probabilidad de que cualquier unidad sea defectuosa es 0.05. En el material tema 2, lección 1, en la sección 4, en el ejemplo 5, nosotros estudiamos esa variable aleatoria y demostramos, establecimos, no demostramos,
establecimos, hicimos un análisis y obtuvimos esta conclusión, que f chiquita de x chiquita, que es la función de probabilidad de x, que en cada punto x pequeña es la probabilidad de que x grande tome ese valor, viene dado por este modelo, 0,95 a la x menos 1 por 0,05. Para x igual 1, 2, 3, puntos suspensivos. En la parte A vamos a determinar la función de distribución. Este resultado lo vamos a usar en otras cosas en el curso. Supongamos que k pequeña es algún valor en particular de la variable x. ¿Ok? Recuérdense, f de x chiquita es una expresión donde f es la función de distribución acumulada y x chiquita es cualquier número real. Para esta parte que vamos a analizar, k chiquita es algún valor de x, pero es un valor posible de la variable x. O sea, k minúscula es uno de los posibles valores de la variable x. Entonces, el evento x menor o igual que k, su complemento es x mayor que k. Entonces, la probabilidad de que x sea menor o igual que k, la puedo expresar como 1 menos la probabilidad de que x sea mayor que k. Y el evento x mayor que k, ¿cómo se calcula su probabilidad? Sumámoslo a la función de probabilidad sobre qué valores de la variable. Desde x igual k más 1 hasta infinito. Que es lo que está aquí en esta otra línea. La función de distribución en el punto k, acumulada en el punto k, es 1 menos la suma desde k más 1 hasta infinito de la función de probabilidad. ¿Cuál es? Esta de aquí, ¿verdad? 0,95 a la x menos 1 por 0,05. Colocamos 0,05 como factor común fuera del corchete y adentro nos queda esto. Ahora, otra vez, saco fuera del corchete 0,95 a la k como factor común. Y lo que queda dentro del corchete es la suma de una serie geométrica de razón R igual 0,95. Como módulo R menor que 1, entonces la suma de esa serie geométrica es 1 entre 1 menos la razón. 1 entre 1 menos 0,95. Pero el denominador es 0,05, lo simplifico con este, y el resultado es 1 menos 0,95 a la k. En otras palabras, el resultado que nos interesa es que f grande de k, k es un posible valor de la variable, es igual a 1 menos 0,95 a la k. Pero en el orden de ideas que estamos manejando, fíjense que nosotros partimos de aquí, que f de k es 1 menos la probabilidad de x grande mayor que k. Entonces, este término que está aquí representa la probabilidad de que la variable tome un valor mayor que k, donde k es algún valor posible de la variable. Aquí lo puse. Se sigue que la probabilidad de que x grande sea mayor que k es 0,95 a la k. Usando ese resultado, ahora puedo generalizar. La variable x toma los valores 1, 2, 3, puntos suspensivos. Para x menor que 1, allí desde menos infinito a 1 no hay ningún valor de la variable. Por eso f de x chiquita vale 0. Cuando llegamos al intervalo 1 menor o igual que x chiquita menor que 2, ese intervalo contiene un posible valor de la variable, que es x chiquita igual 1. Entonces, sobre ese intervalo,
la función de distribución f grande de x será igual a la probabilidad de que x valga 1. Mantendrá ese valor constante. Pero aquí yo escribí lo siguiente. Si x chiquita es un número en este intervalo, f de x chiquita es la probabilidad de que x grande sea menor o igual que x chiquita, y eso es 1 menos la probabilidad de que x grande sea mayor que x chiquita. Pero en el evento x grande mayor que x chiquita, el único x chiquita que nos interesa es 1. ¿Ok? Lo podemos ver de otra forma. F de x es 1. La función f grande de x, su valor en el punto x igual 1 es f grande de 1. ¿Y es igual a quién? A 1 menos la probabilidad de que x sea mayor que 1. Como 1 es un posible valor de la variable, lo vuelvo a decir desde el comienzo. Cuando llegamos al intervalo 1, 2, aparece el primer valor de la variable. X igual 1. La función de distribución f grande, su valor será la probabilidad en el punto x igual 1 sobre todo ese intervalo. Pero ¿cómo calculo yo f de 1? F de 1 es la probabilidad, f grande de 1 es la probabilidad de x menor o igual que 1, es 1 menos la probabilidad de x mayor que 1, usamos esta expresión, y nos queda 1, ahí ponemos k igual 1 y nos queda 0,95. Entonces la función de distribución alcanza el valor 0,05 en x igual 1 y lo mantiene hasta 2 sin incluir el 2. Cuando llegamos a x igual 2, el valor de la función f en x igual 2, f de 2 representa la probabilidad de que x sea mayor o igual, menor o igual que 2. Pero eso es 1 menos la probabilidad de x mayor que 2. Cae 2 aquí, 0,95 al cuadrado. Entonces, la función alcanza el valor, la función f grande alcanza el valor 1 menos 0,95 al cuadrado en el punto x igual 2 y lo mantiene a lo largo de ese intervalo, sin alcanzar el 3. Cuando pasamos al siguiente intervalo, ¿cuál será el valor de la función en el punto 3? Recuerden, la función f mayúscula, cuando acumula un valor de la variable, lo mantiene constante a lo largo del intervalo que va desde ese valor hasta un punto muy próximo al siguiente posible valor de la variable. Entonces, ¿cuánto vale f de 3? Que es la probabilidad de x menor o igual que 3. 1 menos la probabilidad de x mayor que 3. Pongo k igual 3 aquí. 1 menos 0,95 al cubo. Repito, en el punto x igual 3, f de 3, ¿cómo se determina? Como 1 menos la probabilidad de que x sea mayor que 3, que es esto, y ese valor se mantiene sobre todo este intervalo sin incluir el punto extremo 4. Bueno, y así sucesivamente. Si x está entre k y k más 1, la función de distribución en el punto x igual k alcanza el valor 1 menos 0,95 a la k. Y seguimos avanzando. Cuando x tiende a infinito, este término de aquí, 0,95 a la x, un número menor que 1 elevado a la infinito tiende a ser a 1. Tiende a 0.
y 1 menos ese número tiende a 1. Aquí debería decir tiende a 1, no igual. Lo estoy poniendo allí. Es una aproximación, ¿verdad? Ahí debería decir que tiende a 1 cuando x tiende a más infinito. Calculemos ahora la parte B. Nos piden la probabilidad condicional de que x sea mayor que 6, dado que x mayor que 3. ¿Qué significa eso? Si las tres primeras unidades que yo produzco son defectuosas, ¿cuál es la probabilidad que la primera defectuosa ocurra después de haber producido 6 unidades? ¿Cuál es la condición? Si las tres primeras son buenas, repito, piden una probabilidad condicional, ¿verdad? El evento X mayor que 3, ¿qué significa? Que las tres primeras fueron buenas y la primera defectuosa va a ocurrir después. Cuando ocurra X habrá tomado un valor mayor que 3. Porque ¿qué es el número de unidades producidas hasta encontrar la primera defectuosa? Entonces, ¿cuál es la probabilidad que la primera defectuosa ocurra luego de producir 6 unidades, dado que se necesita producir más de 3 unidades para encontrar la primera defectuosa? O en otras palabras, dado que las tres primeras fueron buenas. Si las tres primeras son buenas, significa que X grande va a ser mayor que 3. Esa es la condición. Entonces aquí será la intersección de X mayor que 6, que es un evento, con X mayor que 3, que es otro evento, es X mayor que 6. Entonces la probabilidad que queremos es la probabilidad de la intersección de X mayor que 6 con X mayor que 3, que es X mayor que 6, entre la probabilidad de la condición X mayor que 3. 0,95 a la 6 entre 0,95 al cubo, simplificamos 0,95 al cubo. Pero esa es precisamente la probabilidad de que X sea mayor que 3. Fíjense que aquí hay un hecho curioso. Esa probabilidad condicional, yo pudiera aquí escribir 6, lo puedo escribir como 3 más 3. Y resulta que esa probabilidad condicional de lo que depende es de cuántas unidades adicionales a las ya producidas estamos considerando. Es decir, la distancia entre 6 y 3, la diferencia. Si yo pusiera allí probabilidad de X mayor que 7, dado que X es mayor que 3, eso me daría 0,95 a la 7 entre 0,95 a la 3 y me daría 0,95 a la 4. Es decir, que la distancia que hay desde X chiquita igual a 3 hasta X chiquita igual a 6 es lo que importa. Ese tipo de probabilidad condicional depende solamente de, dado que hemos producido 3 unidades, nos interesa cuál es la probabilidad que tengamos que producir por lo más de 3 unidades adicionales para encontrar la primera defectuosa. Ese margen de 3 es el que determina si aquí en lugar de ser X mayor que 3, pusiera X mayor que 2, la respuesta sería 0,95 a la 4. Pareciera que a esa distribución de probabilidad no le importa, por decir algo, cuántas se han producido, sino
cuántas adicionales hay que producir para que ocurra la primera defectuosidad. Eso es lo que se llama una propiedad de falta de memoria. Eso lo vamos a estudiar en detalle más adelante. ¿Para qué sirve la función de distribución de una variable discreta? Para muchas cosas. Vamos a ver el uso principal que tiene. Supongamos que tenemos una variable aleatoria discreta X, cuya función de distribución acumulada es conocida, y supongamos que X sub J minúscula y X sub R minúscula, J menor que R, o sea, X sub J es un valor menor que X sub R, son dos posibles valores de X. Esta es la expresión clave. La probabilidad de que la variable X tome un valor en el intervalo que va desde X sub J hasta X sub R, sin incluir X sub J, vamos a establecer este resultado, que será el valor de la función f en el punto X sub R menos el valor de la función f en el punto X sub J. ¿Cómo se obtiene eso? ¿Qué valores de la variable x están en ese intervalo? X sub j más 1, x sub j más 2, hasta x sub r. Entonces, f grande de x sub r suma o acumula qué valores de las probabilidades de la variable x, las probabilidades de todos los valores menores o iguales que x sub r, que son ¿quiénes? X1, X2, hasta XJ, XJ más 1, hasta XR. O sea, f grande de XR me suma las probabilidades de X desde X sub 1, el primer valor de la variable, hasta X sub R. Mientras que f de XJ, ¿qué probabilidades de la variable X, de qué valores de la variable X me suma probabilidades? De X1, X2, hasta XJ. Al restar, se obtiene el resultado. Lo que queda es la suma de las probabilidades de XJ más 1 hasta XR. Queda demostrado, ¿verdad?, este enunciado de aquí. Supongamos que el intervalo que nos interesa es cerrado a la izquierda y cerrado a la derecha. Es decir, que X grande esté entre X sub J y X sub R. Eso lo podemos escribir así. En este intervalo, ¿quién es? ¿Qué valores de X están? X sub J más 1, XJ más 1, hasta X sub R menos 1. ¿Ok? Espérense un segundito aquí. Ok. En este intervalo, ¿qué valores de la variable están? XJ más 1, XJ más 2, hasta X sub R. Es decir, el que no está es XJ menos 1. Entonces, este evento de que X esté entre XJ minúscula y XR minúscula equivale a decir que X toma un valor mayor que XJ menos 1, pero menor o igual que X sub R. Y aplicamos la propiedad anterior, y esto es la acumulada en el extremo superior del intervalo menos la acumulada en el extremo inferior del intervalo. Es decir, lo que hacemos es colocar el intervalo en forma de un intervalo abierto. Otro caso, si el intervalo es, por ejemplo, este. X grande entre XJ y XR sin incluir XR, eso es lo mismo que escribir este evento de aquí que estoy marcando, de XJ hasta XR sin incluir XR, es lo mismo que escribir mayor que XJ menos 1, pero menor o igual que X sub R menos 1. Y eso nos queda así.
F, aplicando la misma propiedad, la acumulada en X sub R menos 1 menos la acumulada en XJ menos. Ahí faltó un caso. ¿Cuál caso faltó? Que los dos extremos del intervalo sean abiertos. Por ejemplo, que X esté entre X sub J sin incluir a X sub J y X sub R sin incluir a X sub R. ¿Cómo quedaría ese caso? Sería el evento X grande, XJ minúscula menor que X menor que X sub R. Entonces, eso iría desde X sub J sin incluir X sub J hasta X sub R menos 1. Y aplicamos la misma propiedad. Yo se lo voy a añadir al material. ¿Qué aplicación tiene? Supongamos que yo conozco la función de distribución, que la conozco. Entonces, el valor de la función en el primer valor de la variable es f de x1, la probabilidad de que x valga x1. Ok. Ahí hay algo que está bien. El evento x igual a x1. Como x1 es el primer valor de la variable, a la izquierda de ese valor no hay ningún valor. Y eso es lo mismo que x sea menor o igual que x1. Es decir, la función de probabilidad en el punto x1 es igual a la acumulada en el punto. La función de probabilidad en el punto x1 es igual a la acumulada en el punto x1. Si quiero calcular f de x2, lo que estoy hablando es de que conozco f grande y quiero determinar f chiquita. F chiquita de x2 es la probabilidad de que x valga x2. Pero eso es lo mismo que escribir que x esté en el intervalo de x1 a x2 sin incluir a x2. Por la propiedad que manejábamos anteriormente, eso será la acumulada en x2 menos la acumulada en x1. F chiquita de x3 es la probabilidad de que x sea igual a x3. Y eso es lo mismo que x sea mayor que x2, pero menor o igual que x3. Y eso es por la propiedad de arriba, la acumulada en x3 menos la acumulada en x2. Y así sucesivamente. ¿Cuál es la idea de esto? Que si yo conozco la función de distribución acumulada de f grande de una variable discreta x mayúscula, a partir de ella yo puedo deducir rápidamente su función de probabilidad. Otro ejemplito aquí. Supongamos que este es el valor, esta es la función. Tenemos una variable discreta y tenemos su función, conocemos su función de distribución. 0 para x menor que 0. Y para x entre 0 y 1 incluyendo el 0 vale 0,05. Para x entre 1 y 2 incluyendo el 1, 0,15 y así sucesivamente. ¿Qué significa eso? X igual 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los posibles valores de la variable son x igual 0, x igual 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Porque la función de distribución f grande cambia de valor cada vez que alcanza un punto. Ahí hay algo que
No sé si tiene sentido. Déjenme ver. Ok, lo dije muy rápido. ¿Cuánto vale la función f grande de x en el punto x igual 0? 0,05. Y ese valor se mantiene hasta 1 sin alcanzar el 1. Y cambia de valor a 0,15 en el punto x igual 1. Y lo mantiene hasta 2 sin incluir al 2. De allí se deduce que x igual 0, x igual 1, 2, 3, 4, 5 y 6 son los posibles valores de la variable x. Yo pudiera poner aquí, ¿verdad? Para que uno no se confunda, se lo voy a agregar, cuyo recorrido es 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Yo lo acomodo y ustedes lo ven. Bueno, entonces, a partir del conocimiento de la función de distribución, déjenme revisar aquí. O sea, no es como dicen los libros en inglés, no es straightforward. Ok, sí está correcto lo que digo. La función f grande de x vale 0 sin alcanzar. Cuando llega a 0, cambia de valor, llega a 0,05, f de 0,05. Y si ese valor se mantiene constante, es porque no hay más valores de la variable en ese intervalo. Bueno, entonces vamos a calcular la función de probabilidad. Con esa tablita lo hacen ustedes. ¿Cuál es la probabilidad de que x esté entre 2 y 5, incluyendo el 5? En el intervalo de 2 a 5, ¿qué valores de x están? 3, 4 y 5. Por la propiedad que vimos hace unos minutos, eso será la probabilidad de que x tome un valor en ese intervalo abierto a la izquierda, cerrado a la derecha, será la acumulada en el extremo superior menos la acumulada en el extremo inferior. Es decir, f de 5 menos f de 2. ¿Cuánto vale f de 5? 0,90. ¿Y cuánto vale f de 2? 0,25. Entonces, 0,65. Si necesito la probabilidad de que x sea mayor que 4, condicional al evento x mayor que 2, eso será, ¿cuál es la intersección de x mayor que 4 con x mayor que 2? X mayor que 4. Entonces, esa probabilidad será la probabilidad de que x sea mayor que 4 entre la probabilidad de que x sea mayor que 2. En el numerador, ¿qué aplicamos? La probabilidad de que x sea mayor que 4 es 1 menos la probabilidad de su complemento. ¿Cuál es el complemento? X menor o igual que 4, y la probabilidad de x menor o igual que 4 es f grande de 4. ¿Cuánto vale f grande de 4? 0,75. Y entonces será 1 menos f de 4, 1 menos 0,75. Y la acumulada en 2, 0,25. 1 menos 0,25, entonces nos da 1/3. ¿Cómo deduzco las probabilidades puntuales? Es decir, ¿cómo establezco la función de probabilidad? F de 0, f chiquita de 0, que es la probabilidad de x igual 0, es la probabilidad de x menor o igual que 0, porque el único valor de la variable menor o igual que 0 es x chiquita igual 0. Y eso es la acumulada en 0,
que ya sabemos que vale 0,05 del enunciado. F de 1 es la probabilidad de x igual 1. Yo puedo escribir el evento x igual 1 como x entre 0 y 1 sin incluir al 0. Eso es la acumulada en 1 menos la acumulada en 0. Las busco allá arriba en la información de la función de distribución acumulada y da 0,10. F de 2 es la probabilidad de que x grande vale 2. Ese evento lo puedo escribir como un intervalo. X entre 1 y 2. Entonces será la acumulada en 2 menos la acumulada en 1. Lo busco allá arriba esos valores, 0,10 y sucesivamente. Es decir, la función de probabilidad en el primer valor de la variable es la acumulada en el primer valor de la variable. Y luego para los siguientes valores de x, el valor de f chiquita en un punto x será la acumulada en ese punto menos la acumulada en el anterior valor de x. Bueno, si hago eso para todos los valores de x, ¿qué me queda? Que los valores de x son 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y sus probabilidades son las que están allí. ¿Esta cómo la obtuve? Es la acumulada en 0. ¿Esta cómo la obtuve? La acumulada en 1 menos la acumulada en 0. Esta, ¿cómo la obtengo? La acumulada en 2 menos la acumulada en 1. La acumulada en 3 menos la acumulada en 2. Y así sucesivamente. Ok. Entonces, le hago unos retoques a este archivo. Lo publico en el aula corregido. Les mando un mensaje. Mañana al final del día tienen el link para la sesión de práctica del jueves. Bueno, es todo por hoy. Vamos a convertir el video para mandárselo temprano. Son exactamente la 1 de la madrugada, de la noche. Terminamos.